Bienvenidos usuarios al tercer video tutorial para aprender a usar el programa Slicer. Como se mencionó en otros videos, el programa que usaremos será el Anycubic Photon Slicer. En el video de hoy aprenderemos a insertar y editar soporte en los objetos. Haciendo un repaso, abriremos nuestro programa en el entorno principal. Vamos a abrir uno de los objetos. En este caso, abriremos el ejemplo que hemos trabajado en videos anteriores. Para activar la opción de soporte, recordar que primero hay que seleccionar al objeto. Este tendrá una tonalidad amarilla, indicando que ya se podrá usar la opción de soporte. Al seleccionar la pestaña de soporte, la vista de nuestro objeto se acercará. Como pueden ver, el objeto ahora está elevado a cierta altura de la plataforma. Esto se hace con tal de que el usuario pueda ver qué largo quiere para los soportes. El programa nos provee de tres opciones para el soporte: el soporte liviano, el medio y el pesado. Estos dependerán mucho del tipo de objeto que se tenga. También dependerán del tamaño y peso del mismo. Para poder ejemplificar de mejor manera el tipo de soporte, vamos a tener que cambiar el modelo. Esto se debe a que el modelo que tenemos no necesita soporte. Los ángulos no son tan inclinados. Las partes que están colgando no son muy largas. Todo esto indica que nuestro modelo no es apto para un soporte. Un objeto apto para un soporte tendría que tener partes inclinadas o colgando, por lo que vamos a abrir nuestro ejemplo 1. Como pueden ver, este objeto tiene partes que están inclinadas, muy inclinadas, y hay partes que están colgando. Para poder usarlo, primero hay que meterlo en el área de trabajo, por lo que vamos a escalar. Necesitamos un objeto pequeño para poder usar el soporte liviano. Como pueden ver, este objeto no puede imprimirse capa por capa. Necesita soporte en el área de la cabeza, de las piernas, del torso y de los brazos. Elegimos la opción de soporte liviano. Como pueden ver en este menú, tenemos varias opciones para poder editar el soporte. Vamos a editar la parte alta, media y la base. También tenemos la opción de Raft, que es un tipo de base que es homogéneo. El Raft se va a explicar más adelante. Por el momento nos dedicaremos a ver la opción de la punta. Se puede escoger la forma entre cono y piramidal. Aquí también se puede editar el radio, el largo, la profundidad de contacto dentro del objeto y el ángulo de soporte. La profundidad de contacto es conveniente dejarla tal y como indica el programa. Esto se debe a que mientras más profundidad de contacto, más difícil será remover el soporte una vez que se haya impreso el objeto. Es conveniente dejar los parámetros tal y como los indica el programa. En caso de necesitar nuevos parámetros, variar cada uno de los datos hasta lograr que el soporte se pegue al objeto y lo pueda imprimir. A continuación veremos la parte media del soporte. Así como el anterior, se pueden elegir entre varias formas: el cubo, el cilindro y el prisma. Para este ejemplo usaremos el cubo. También se puede variar el radio, que por el momento lo dejaremos tal y como lo dice el programa. Por último, veremos las opciones para la base del programa. Se tienen 4 formas para elegir. En este caso elegiremos el cilindro. Se puede cambiar entre radio, largo, profundidad de contacto en la plataforma y ángulo de soporte. Estas opciones también están disponibles para los tipos de soporte que se elijan. A continuación, hablaremos de las opciones que se tiene para agregar el soporte.
Se puede agregar manualmente con los botones Add, Delete y Edit. Con Add, agregamos el soporte 1 a 1. Con Delete, eliminamos el soporte 1 a 1. Y con Edit, eligiendo el soporte que queremos, lo vamos a editar. Otra de las opciones que tenemos para agregar soporte es la forma automática de hacerlo. Con Auto Support y eligiendo los parámetros necesarios, podremos incluir el soporte que necesitamos. Podemos elegir entre el largo mínimo, la densidad de soporte y el ángulo de autosoporte. El largo mínimo se recomienda mantenerlo lo más corto posible. Esto se hace con tal de que las impresiones no fallen. La densidad de soporte va a depender mucho del tipo de soporte que se tenga. No se quiere tener mucho ni muy poco. Esto puede editarse varias veces hasta conseguir la proporción adecuada al objeto que tenemos. El ángulo de autosoporte será el ángulo mínimo que usará el programa para poder añadir el soporte. Este dato se recomienda dejarlo en un rango entre 45 grados y 60. El usuario debe mantener en cuenta que mientras más densidad de soporte, más difícil será que cargue en el programa. Una vez se tenga elegido la densidad, presionaremos el botón Auto Support. Este abrirá una ventana de espera. Una vez haya finalizado, veremos el soporte añadido al objeto. En este ejemplo, podemos ver que la densidad de soporte elegida es demasiada para el objeto pequeño que tenemos. Aprovecharemos a ver las formas que elegimos. El cono en la punta, el cubo en la parte media, la profundidad de contacto dentro del objeto y el prisma en la base. Como el usuario puede ver, al haber elegido la profundidad mínima de contacto, la punta del soporte apenas toca el objeto. El usuario puede notar desde allá que la cantidad de soporte elegida es demasiada. Esto puede notarse con la cantidad de puntos de contacto que se encuentra en el objeto. Como pueden ver, cuando giramos el objeto y lo miramos desde abajo, la densidad del soporte es tal que no deja espacios amarillos. Esto le debe indicar al usuario que el objeto está sobresaturado de soporte. Como se menciona con anterioridad, el usuario puede añadir y quitar soporte manualmente. Moviendo el mouse y buscando el punto verde y haciendo clic izquierdo sobre el objeto, pueden añadir soporte. El usuario debe recordar que el punto tiene que estar en color verde, ya que si está en color rojo, no se añadirá soporte. Si el usuario no está satisfecho con la cantidad y tipo de soporte, el usuario puede elegir la opción Remove All Support y quitar todo el soporte, editar los parámetros y volverlos a poner. Para este objeto le bajaremos la densidad del soporte. Teniendo un objeto muy pequeño, no se necesita demasiada densidad. Esperamos y nos damos cuenta que el soporte que se añadió no es tanto como el anterior. Este ya es un nivel aceptable. A continuación se dará otro ejemplo sobre el uso del soporte. Para este necesitamos un objeto más grande, con tal de poder usar el soporte medio y pesado. Abriremos el ejemplo 2. Primero, recordar siempre que tiene que estar en el área de trabajo, por lo que lo vamos a escalar. Necesitamos un objeto de mediano tamaño, en este caso ocupa casi todo el eje Y en el espacio de trabajo. Haciendo clic sobre el objeto y clic sobre la pestaña de soporte, elegimos la opción de soporte medio. Como pueden ver, al cambiar entre soportes también cambian los datos.
Estos ya están predeterminados por el programa. Las opciones son las mismas. Vamos a cambiar las formas en los 3 tipos y no vamos a cambiar los radios ni los largos. Es recomendable tener los datos predeterminados, ya que el programa viene con estos datos ya cargados. Dejaremos la misma cantidad de densidad de soporte para ejemplificar cómo al cambiar de liviano a mediano, esto sigue siendo mucho para el objeto. Esto se debe a que el radio del soporte también aumenta según el perfil que se elija, por lo que dejarlo al 40% de densidad sobresatura el objeto. Como pueden ver, la cantidad de soporte que se añadió al objeto es demasiada, sobresatura el objeto. Hay tantas partes que se juntan en una misma, por lo que para esta densidad y este perfil de soporte le vamos a bajar. Se tiene un nivel más aceptable, por lo que el usuario siempre tiene que mantener en consideración esta proporción. Las bases del objeto sí pueden salir del área de trabajo, ya que estas partes no se van a imprimir, pero el resto del soporte sí se va a imprimir, ya que el resto de las bases sí está dentro del área de trabajo. No importa qué tanto se salga del área, estos solo son soportes. En cualquiera de los casos el soporte no se va a imprimir, pero el objeto sí. En caso de no estar conforme, el usuario puede escalar el objeto y el soporte. Eligiendo al objeto como lo hemos hecho antes, se puede escalar a una medida más aceptable. Como pueden ver, tanto el objeto como el soporte disminuyó de tamaño, cabiendo todo en el área de trabajo. Esto también permite mover y girar todo el objeto con soporte. Esto le da al usuario más opciones para edición, pero se recomienda siempre mantenerlo al centro y sobre la plataforma. Por último, el usuario debe notar que el eje Z está corrido un par de milímetros hacia arriba. Esto se debe a que la distancia mínima y largo mínimo que se eligió en el soporte eleva el objeto a esta distancia, por lo que el eje marcará una elevación del objeto. A continuación usaremos el mismo modelo que hemos estado usando, pero en este caso usaremos el soporte pesado. Para ello necesitamos un objeto más grande. Como queremos usar el mismo, primero vamos a borrar el soporte. Luego necesitamos escalar el objeto a una medida más grande, siempre teniendo en cuenta que tiene que estar dentro del área de trabajo. Esta es una gran oportunidad para mostrar para qué sirve el Lock Ratio. Cambiando los parámetros en el eje Y, hacemos que el objeto quepa dentro del área de trabajo. Este objeto ahora es más grande, más pesado, por lo que vamos a necesitar un tipo de soporte más grande. Hay veces en el que el programa se va a trabar. Sin embargo, les podemos dejar la misma forma en todas las partes. Podemos igualmente cambiar los demás datos. Lo que no se puede ver aquí es que la profundidad de contacto de la punta es mayor, debido a que el soporte necesita más espacio. Como pueden ver, cada soporte individual se mira más grueso y también puede apreciarse que va a ser más difícil quitar del objeto. Este tipo de soporte es excelente para poder soportar cargas pesadas, así como objetos muy pesados. Como se mencionó con anterioridad,
La punta del soporte va a penetrar más el objeto. Como pueden ver, la punta casi desaparece dentro del objeto. Esto hará más difícil quitarlo una vez impreso. Por último, veremos la opción Raft. La opción Raft ayuda a poder crear una base para el soporte. Esta base es uniforme y homogénea. Se puede escoger entre el largo, ancho y grosor de esta plataforma. También viene con varios tipos de forma. Se pueden escoger entre skate, entre cilindros, entre prismas y entre cubos. El usuario tiene que tener en cuenta que Raft no crea un soporte hacia el objeto, solo crea la base del soporte. Mientras más grueso sea esta base del soporte, más agarre tendrá el soporte hacia el objeto, siempre teniendo en cuenta que el uso de resina también será excesivo. Esta opción no es absolutamente necesaria para la creación de soporte. Sin embargo, es una de las opciones que se tiene disponible para el usuario, y con ella se pueden crear soportes más resistentes. Como el usuario puede notar, el soporte y Raft se unen en uno solo para crear un soporte más resistente. También, dependiendo de la forma que elija, se puede quitar más fácilmente de la plataforma. Como el usuario puede ver, al remover todo el soporte se quitará solo el tipo de soporte que se haya elegido. Para quitar Raft, tienen que volver a la opción y escoger Null. Con esto se quitará todo el soporte combinado que se haya tenido. Como pueden ver, el objeto ahora no tiene ningún soporte. No tiene Raft y no tiene la opción de soporte pesado. Una característica interesante de Raft es que al elegirla, te creará un objeto proporcional al tamaño del objeto principal, de modo que pareciera que tenemos una de las capas del objeto en la plataforma. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video aprenderemos a usar los tiempos de curado de resina. Por el momento, muchas gracias por haber visto este video.